¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Semana de Clásicos. El día de hoy vamos a volver hacia los años 70, específicamente con este disco de folk. Vamos al mundo del folk, en este caso con el disco de Congregación llamado Viene, lanzado el año 72. Este fue el único disco que grabó esta banda. Y la verdad es que, si bien es muy respetado por aquellas personas que conocen este trabajo, no es una banda que comúnmente se habla. Y la verdad es que hasta en ese momento el desarrollo del rock y del folk estaban viviendo de una manera bastante paralela. El mundo psicodélico, digamos que pertenecía más al mundo del rock. Y el desarrollo de esa historia, tenemos bandas que tenían muchas influencias de bandas como los Beatles, como es el caso de los Beat Four, o también bandas como los Max que tomaron este lado más psicodélico. Otra banda súper importante son los Vidrios Quebrados, quien fue la primera banda que sacó un disco absolutamente de temas propios, algo que inspiró mucho a Congregación a hacer lo mismo. Otras bandas se acercaron al mundo del blues rock, como es el caso de bandas como Agua Turbia, por ejemplo. Y por el lado de bandas que estaban entre medio del camino estaban los Jaivas, por supuesto, de que se desarrollaron este formato de rock andino. Bandas como Congreso, que empezaron también este lado de progresivo, digámoslo así, folk progresivo. Y también, por supuesto, tenemos todo lo que se estaba haciendo en el mundo más como folclore latinoamericano, bandas como Inti Illimani, artistas como Víctor Jara, que en ese momento estaba con vida. Entonces, en ese contexto aparece Congregación y digamos que el mundo del rock y el folk no se tenían tanta buena. Y digamos que Congregación como que rompe un poco el esquema en ese sentido. Ellos se definían como un grupo antisistémico, liderado por Antonio Smith, quien fue exiliado justo en el momento del golpe, provocando la separación del proyecto. Formó este grupo conformado con violinistas, flautistas, guitarristas, bajistas, que tenían mucha conciencia social, pero al mismo tiempo proponiendo otro tipo de vida, muy influenciado por el hipismo en ese momento. Y afortunadamente, a partir de diversas improvisaciones, nacen cada una de las canciones que conforman este álbum llamado Viene. Y este disco es único en su especie, y el gran valor que tiene este álbum es el hecho de que es un disco de folk psicodélico. Un disco de folk psicodélico en el año 72 es muy prematuro. Por supuesto de que ya teníamos unos 5 años antes el lanzamiento de Love, un disco súper icónico, como también otros artistas que también se desarrollaron en esa misma línea. El mismo Syd Barrett, por ejemplo, se acercó un poco a este tipo de sonoridades. Y la verdad es que Congregación, digamos que en Chile estaba marcando un precedente al acercarse a este tipo de sonidos. Y además lo adicionan con otras cosas, como influencia del folclore latinoamericano, eso es innegable. Digamos que también apreciaban música como Víctor Jara, eso se nota, o Violeta Parra. Pero también elementos del folk progresivo, algo que también estaba en pleno desarrollo. Entonces, es un disco terriblemente enriquecido musicalmente y es uno de los álbumes más propositivos que tenía en Chile hasta ese momento, en esa época. Gran parte de la banda en ese instante era, digamos que, muy similar a otra banda que ya se conocía. Digamos que Congregación es una banda muy única en su especie, debido a que tenía esta versión súper primigenia de folk psicodélico. Empezando ya con la canción Estrecha a tu hermano, el cual a partir de una hermosa progresión de acordes, tenemos flautas y violines haciendo diversas melodías, dándole incluso un toque chamber folk a esta salsa. La voz muestra sensibilidad y muestra delicadeza, es una voz muy expresiva, cosa que en su momento la gente no lo entendió mucho e incluso hicieron burlas a la forma de cantar, pero yo creo que esa forma de cantar me parece muy original y muy auténtica, considerando también en la época donde todo era muy estandarizado. En el siguiente tema, Arrebol, tenemos sonidos de pájaro y naturaleza, un elemento que es muy recurrente de acá, grabaciones directas de la naturaleza, en donde también empezamos a notar la perspectiva del mundo que tenía la banda, muy de la mano con el hipismo, esta vida de comunidad, atención a la naturaleza. Y en un ritmo, digamos que tenemos la guitarra arpegiada, los mencionados violines y flautas. Mentes preñadas de amor es una de las mejores canciones de este álbum, ya que está mucho más marcado el lado del folk psicodélico, en el ataque que tienen las cuerdas, los arreglos que tienen, los arpegios son bellísimos por lo demás, en un ritmo que también se acerca a lo latinoamericano, entonces tenemos esta especie de folk latinoamericano psicodélico, y digamos que eso es la propuesta aquí, por eso es una de las canciones más valiosas a mi parecer. La voz está con un efecto de reverb ya como un poco más como destacado, siempre tenían un cierto reverb, incluso las bandas como The Beat tenían esa onda, pero aquí como que le dan un poco más de espacio a eso para experimentar. Síntesis de la Existencia también tiene un excelente trabajo de las voces con diversos vocalistas, como un poco de pregunta-respuesta, una cosa media Beach Boys, por lo que en este entorno acústico psicodélico, si sumamos esa idea como psicodélico, folk, con una onda media Beach Boys, parece una canción súper precedente a lo que hiciera algo como Animal Collective décadas más tarde. Además tenemos este efecto de viento que va alrededor de la canción, nuevamente utilizando recursos de sonidos de naturaleza. Y este mismo efecto de viento aparece nuevamente en canciones como Tanto Parcelamiento. El Dulce Espíritu de la Soledad tenemos una canción donde otra vez la voz llena de River envuelve la guitarra arpegiada y el bajo. Es una canción un poco más minimalista en ese sentido.
se acercaría algo mucho más a lo que haría un artista como Víctor Jara, por ejemplo. Especialmente la forma que expresa la voz, la letra. Y la siguiente sección más enérgica, digamos que esto es una especie de pregaria a un labrador, un poco es como esa línea. Y me encanta que esté súper atado a la siguiente canción que se llama Ama la muerte hermano, acercando esta onda folclórica al folk progresivo, también un poco como esta idea de continuidad. Y otra canción que tiene esta línea musicalmente es fantástico. Canciones como Eclíptica o también Cosas que suceden son canciones mucho más directas, pero que tienen otros detalles como el trabajo de las voces o en el caso de Eclíptica la edición de armónicas. Y el cierre es bastante curioso con Cuantos que no tienen ni merecen, que tiene una mayor excentricidad, digamos que ahí donde se vuelven locos aún más, en una línea de bajo incesante. Esta pregunta y respuesta de las voces también es súper especial y además cuenta con un solo de guitarra eléctrica y termina con un lick de blues como para finalizar, como toda esta cosa acústica psicodélica y al final como que... Y otro aspecto súper importante a la hora de hablar de este álbum es que no están atados ni a los pensamientos conservadores, muy religiosos católicos que predominaban en Chile, ni tampoco, y miraban con cierta distancia también otras formas de pensamiento como el marxismo, por ejemplo. Y una canción súper emblemática en ese sentido es Atrapados por un pensamiento, que contiene una crítica a los dogmas en general. Dice, ya no está Jesús, Marx ni Lenin para que vinieran hoy a ayudarte. Te vas quedando solo con crudos lemas, residuos inconscientes de la civilización. Miran un poco como, bueno, al final estás tú y no están estos, digamos, estos referentes como para salvarte en el momento en que estás atrapado por un pensamiento. Y en general las letras invitan mucho más a la contemplación, a la vida comunitaria, más consciente de naturaleza, al autoconocimiento. Esta visión, por supuesto, que fue muy criticada, como cómo no te vas a hacer parte de, digamos, de todo lo que estaba pasando. Y ellos decían, no, pero esto es una disidencia aún más grande, un poco como vivir fuera de esta sociedad, un poco como que ellos sentían que era mucho más allá de lo que ellos proponían. El disco fue sumamente criticado en la época, de hecho incluso haciendo afirmaciones homofóbicas contra ella, especialmente la forma de cantar, pero sin lugar a dudas este disco es increíblemente valioso por la búsqueda musical que tiene, haciendo cosas que ninguna otra banda en Chile estaba realizando y digamos que en el mundo recién estaba en pleno desarrollo, y eso es algo impresionante, por decirlo menos, considerando que eran los años 70. Gracias a su ánimo de experimentación, lograron hacer un disco realmente auténtico y que estaba a la vanguardia, incluso abriendo la óptica a nivel mundial. Era un disco vanguardista, incluso, digamos, en la perspectiva, digamos, de lo que estaba pasando en el momento en la música folk alrededor del mundo. Y son esos discos que no te explicas lo adelantados que son, ya que en esa época sobresalían las bandas imitadoras y artistas imitadores. Y para complementar todo lo que he dicho en esta ocasión, he invitado al joven Nicolás, conocido en su faceta de crítico musical como Héroe Cósmico, pero también es músico en su proyecto musical Nicolicio. De hecho, estuvo en mi lista de fin de año el año pasado. Y Nicolás es un chico tremendamente inteligente y tremendamente buen crítico musical. Por lo mismo, creo que era la persona indicada para también complementar lo que he mencionado acerca de este álbum. Así que, Nicolás, vamos contigo. Congregación habitó este fervor cultural de los años 70, del hipismo por un lado, que llegó a Chile como a fines de los 60, principios de los 70, un punto más álgido. Teníamos la nueva canción latinoamericana también, y teníamos muchos movimientos de izquierda que se empezaban a crecer en esta época, y como muchas agrupaciones artísticas, todas de tendencia de izquierda, fueron cortadas de raíz por la dictadura militar en el año 73. Si bien la breve historia de Congregación la podemos asimilar a los Jaivas, a Merindio, a los Flops, Congregación diría que es el conjunto más íntimo, más meditativo y quizás más trascendental de esta camada. Tienen un sonido que es intencionadamente menos frontal y menos agresivo quizás que sus pares, pero eso no hace que su sonido no sea menos potente. Su potencia viene más bien en algo más sutil, en la construcción de atmósferas que te empiezan a envolver lentamente en las canciones y te abren las cortinas de alguna manera a planos existenciales que te son desconocidos. El uso de los sonidos ambientales en canciones como Síntesis de la Existencia o el desarrollo de giros armónicos y melódicos muy cerebrales y muy interesantes, basta escuchar la canción Fantástico, te dan cuenta que este disco de folk psicodélico no es solamente uno de los más importantes en Chile y en Latinoamérica, sino que quizás en el mundo entero dentro del contexto histórico en el que se desarrolló. Este disco de Congregación del año 72, el único de hecho de su discografía, se caracteriza por tener canciones que se sienten como verdades que son universales, como truismos a los que es imposible negarles su hecho verídico, se sienten como
realizaciones después de largas horas de meditación, como una suerte de nirvana alcanzado y sabiduría transmitida de una forma muy gentil, pero muy directa en su gentileza. La delicada voz de Antonio Smith, el cantante principal de este conjunto, es el medio perfecto para transmitir la belleza de las melodías y de las letras, y la instrumentación etérea y aterciopelada del conjunto son el canvas perfecto, la base ideal para poder generar este espacio onírico que transmiten a lo largo de las 12 canciones del LP. A fin de cuentas, este disco de Congregación Viene, es como esos lanzamientos que se sienten tan familiares como únicos, tan propios y característicamente hogareños, hermanables, como también se siente ese tipo de discos que parecieran solo poder existir en el contexto y en el momento en el que aparecieron. Es como un rezo al amor universal del cosmos, es como una petición por la vida en su estado más esencial. Muchas gracias, Nico. Gracias por participar, Héroe Cósmico. Entonces ya lo tienen. Este disco es un clásico, un verdadero referente de la música folk psicodélica en Chile. Un disco realmente impresionante que se haya podido hacer en una época donde, insisto, muchas bandas trataban de imitar a otras. En este caso, Congregación propuso una idea. Fue este chispazo que apareció y luego desapareció. Desafortunadamente la banda no sacó más música. Pero está este disco ahí esperando, así que les invito a que lo escuchen si es que no lo han hecho. Así que bueno, con eso vamos cerrando este penúltimo capítulo de la Semana de Clásicos. El día de mañana vamos a tener el último capítulo de la Semana de Clásicos. Quédense atentos y atentos, tratan de adivinar cuál podría ser. Y aprovechen de visitar los otros videos que he hecho también de la Semana de Clásicos. Hemos tenido a Javier Amena, Marcel Duchamp, Dorso, Nicole, Panteras Negras y hoy día, en este caso, Congregación. Así que tienen harta tarea. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por comentar, por suscribirse. Y bueno, nos estamos viendo el día de mañana entonces. Cuídense mucho. Chao.